Hola, bienvenidos a todos a La Voz de la Vida y hoy estamos en una nueva entrevista con Carmen Murillo Portela. Hola Carmen, bienvenida. Hola, buenas tardes. Pues si puedes hablarnos un poco de ti, de quién eres, de dónde eres, a qué te dedicaste. Pues yo soy de Madrid, concretamente de Madrid con Z. Soy más de Madrid que las Cibeles, pero la mitad de mi familia es gallega, de Vigo concretamente. Y nací aquí, pasé aquí la infancia, aunque todos los veranos iba a Galicia, claro. Y allí aprendí a nadar. Y luego estudié aquí en el Colegio Sagrado Corazón, porque una tía abuela mía era monja allí y claro, fuimos todas las primas, yo la mayor. Soy hija única porque mi padre se murió cuando yo era muy pequeñita, 14 meses, y era militar, igual que la familia de mi padre, toda era militar. Y si hubiera pillado mi época, pues seguramente también hubiera sido militar, porque el hijo mayor siempre era militar. Bueno, estudié en Madrid, en el colegio, como te he dicho, Sagrado Corazón, y de inicio me negué, hice el bachillerato y me negué a estudiar más. Y en mi caso me mandaron a máquina y taquigrafía porque mi madre dijo, hay que trabajar. Bueno, yo es que tengo una tendencia a hacer las cosas tarde. Como mi padre era militar y yo era huérfana de militar, una vez que aprendí máquina en la Academia Ripollès, es que soy muy mayor, y a ti todo eso te suena a una cosa muy lejana. Era la Academia Ripollès, existía en la Gran Vía. Hice máquina y taquigrafía, pero como era hija de militar, cuando iba a cumplir 18 años, me admitieron entonces en el cuartel general del aire Moncloa. Mi padre era de aviación. En aquella época, pues los hijos de los pilotos, de Renfe, del metro, pues entraban en lugar del padre. Y allí, una vez que estuve allí, pues me dio por estudiar y hice la carrera de Ciencias de la Información. Concretamente, hice la carrera en la rama de Publicidad y Relaciones Públicas. Y trabajar en Moncloa me venía fenomenal, porque de ahí comía en el cuartel y me iban dando a la facultad, que no sé si recuerdas que es la que está de cemento en la universitaria, Sí, sí, esa sí, de cemento gris. ubico. Sí, allí estudié la carrera muy bien y ya empecé todo a precipitarse. A precipitarse me refiero que como yo, como he dicho antes, hago toda tarde, entonces trabajaba, me casé enseguida, acababa la carrera y me metí en las juventudes socialistas, porque había que hacer todo junto en aquella época. Y bueno, eso también tú porque eres muy joven, pero tú te desarrollas y te mueves según con la gente con la que te mueves, trabajas y tal. Y todo esto me vino porque yo era de un grupo de teatro universitario que se llamaba Astrágora, que como era la época hacíamos obras de Boris Vian, de Beckett y esas cosas. Todo muy profundo, ¿sabes? Sí, sí, Todo sí. muy profundo, muy intelectual, que si ahora pienso las cosas que he leído no me lo puedo ni creer. Y nada, y estuve trabajando, bueno, hice las oposiciones y sí en el cuartel general del aire, en defensa. Pero luego, cuando ya por fin no me podía mover y cuando ya por fin dejaron que Defensa formara parte del MAP, del Ministerio de Administraciones Públicas entonces, pues salté, no porque tuviera manía a los militares, es que estaba hasta el alma de uniformes de estar allí, y entonces pedí el traslado porque salió la vacante, no porque me lo dieran a mí por bonita, y hice el traslado, pedí la vacante de la Biblioteca Nacional, ahí en Colón. Y
A todo esto entre medias yo siempre he estado en el Partido Socialista, de alguna manera, de una a otra, trabajando. No me saqué el carnet hasta que se perdieron las elecciones, las últimas elecciones de Felipe González, que todo el mundo hizo ¡fu! Y entonces dije, trabajé siempre para el partido desde la clandestinidad, porque en aquel momento en mi casa se guardaban las planchas de los panfletos que se tiraban por la calle. Y porque mi casa era segura, eso no te lo he dicho. Era segura por el trabajo de mi madre con quien trabajaba. Entonces no se podía sospechar que semejante cosa estuviera aquí. Bueno, y entonces seguía y siempre, casi siempre, trabajaba en todo tipo de cosas para el partido ayudando, pero sobre todo en relacionado con la cultura. Siempre, casi siempre relacionado con la cultura. Bueno, pues de la Biblioteca Nacional, como empezaron las obras que duraron 4 años, me trasladaron al Museo del Traje, que ha sido el colofón de mi vida más maravilloso. He estado trabajando ahí casi 20 años, aparte que es un museo muy desconocido y precioso. Si no lo conoces te lo recomiendo. Y que está en la Universitaria, no sé si te das cuenta, enfrente de Agrónomos. Sí, La torre negra alta. Lo he visto alguna vez, me parece. Sí. Sí, si vienes por la carretera de La Coruña, antes de llegar al Arco de la Moncloa, a la derecha, una torre negra que hay, ese es el Museo del Traje. Vale. Enfrente de Arquitectura y de la Casa de Velázquez, que es la casa Cervantes de los franceses. Y entonces allí seguí trabajando como funcionaria, y lo mejor es que he estado trabajando de bibliotecaria, y eso para mí ha sido maravilloso. Estar entre libros y atendiendo a la gente, catalogando, en fin, y hay más de 30.000 libros de fondo antiguo, bueno, una cosa fascinante. Y entre medias, pues seguía mi vida política, social. Entre medias me divorcié, porque algo había que hacer distinto. Y nada, y en eso seguí. Bueno, he sido vocal 2 legislaturas del Partido Socialista en la Junta de Distrito de Ciudad Lineal, claro, porque no había que perder el contacto, siempre llevando cultura. Y actualmente formo parte del comité de la agrupación de Ciudad Lineal, llevando cultura también, claro. Y bueno, eso es a grandes rasgos, muy grandes rasgos, es mi vida. Me jubilé el 30 de junio de este año pasado, del 2023. Pues felicidades. Sí, que creí que iba todo el mundo. Me dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Estoy más ocupada que nunca. Así que ese es a grandes rasgos mi resumen. Iba a decirte que al final sí que es cierto que tú eres de una generación que, ¿cómo decirlo? Vivisteis todo lo que fue el punto álgido de la transición y todo el proceso de finales de los 80, finales de los 70, principios de los 80, en los que España entró en lo que era como el grupo de democracias europeas, y quería preguntarte un poco cómo vivisteis todos esos cambios que hubieron en tan poco tiempo. Pues mira, esos cambios se vivieron con mucha emoción y muchas ganas, porque primero, claro, no sé si lo podéis entender los jóvenes, pero claro, yo viví la clandestinidad, todavía. La clandestinidad, lo que te decía, de tirar panfletos por la calle, yo no los tiraba, es que yo estaba en el colegio. ¿Sabes? Lo que pasa que, como te decía antes, los dos hermanos mayores de una compañera mía del colegio eran de Juventudes Socialistas, y nosotros nos sentíamos muy orgullosas de que nos dejaran participar, ¿entiendes? Te estoy hablando que yo tenía 16 años, 17, que vamos, los comienzos de los comienzos, ¿no? Y entonces participabas mucho a nivel
de apoyar, de que esto había que cambiarlo. Vivimos, que ya se les ha olvidado a mucha gente, lo que fue la agonía de Franco, que aquello no acababa nunca. Y dábamos, mi ex, que entonces éramos novios, tenía un 600 y bueno, en el 600 entonces nos metíamos como 6, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y dábamos una vuelta por La Paz para ver qué ambiente había, si moría o no moría. Pero bueno, cuando ya todo esto acabó, Franco muere, nosotros vivimos una ansia de libertad. Porque claro, habíamos ido a la revolución de los claveles en Portugal, trayendo libros debajo de las alfombrillas, a París, comprando libros que estaban prohibidos aquí, pero a veces de literatura, no solo libros políticos, en la librería Shakespeare and Company de París, que era la maravilla de las maravillas para nosotros, ¿no? Todo era ilusión. Tanta ilusión que a mí nunca se me olvidará que cuando oí en Lisboa a la banda de la Marina tocar Grande la Vila Morena, llorábamos, y fuimos 5, llorábamos, pero a moco tendido, ¿no? Era todo esperanza. Y luego la transición la vivimos como libertad, sobre todo cultural, podías ver las obras de teatro, el ir a los colegios mayores, y luego políticamente, es que eso no se vive ahora. Yo recuerdo las manifestaciones, que no eran exactamente manifestaciones, eran reuniones del Partido Socialista gritando por la libertad, o por ejemplo, el vivir, que estaba en la calle Goya con un amigo, todo de repente un grupo de coches porque se había legalizado el Partido Comunista. Claro, todas esas cosas que ahora no parecen tan llamativas, era un shock continuo. Y entonces, pues, la verdad que se vivió con muchísima intensidad, ¿no? Es una cosa, y que no había esa violencia. Bueno, entonces era Fuerza Nueva, pero era una violencia al lado de lo que hay ahora con Vox, risoria, ¿sabes? No era nada. De vez en cuando se manifestaban en la calle Goya, que enfrente de la iglesia de la Concepción había un señor con un puestecito, pues eso, unas borriquetas, todo con banderas, con el águila y cosas así, que fue cuando se empezó la gente de derechas a apropiar de la bandera, que coño, la bandera de momento es nuestra, la que hay, de todos los españoles me refiero. Y yo me acuerdo que de aquella, que se ponían en el reloj, la chapita, la bandera con el aguilucho. Y yo me acuerdo que me dijeron, te van a dar unas bofetadas que te vas a enterar. Porque yo me puse una bandera sin aguilucho en la pulsera. Y entonces, a raíz de eso, varios compañeros se la pusieron también. En fin, se vivió con mucho entusiasmo y muy contentos, y participábamos en montones de cosas y siempre estábamos dispuestos a todo y a luchar por el partido siempre. Y otras libertades, porque no era solo el partido, sino que pudiera los espectáculos, por ejemplo, el ver en la calle Príncipe, en el Teatro Príncipe, hay Carmela, pues era como algo fabuloso, ¿no? En fin, luego la cosa se ha ido actualmente. Es que si no parezco la abuelita, pero... No, pero sí que es cierto, que se ha ido diluyendo. Se ha ido diluyendo tal, pero luchamos mucho, muchos, todos. Te tirabas a la calle y hacer lo que sea y para conseguir todas las libertades. Por eso ahora cuando se montan estos
iba a decir pifostios, borra esto, estos tremendos cambalaches por la reforma laboral, y que todo es un sufrimiento y un dolor, o las garantías por los derechos sociales. Es que se haya conseguido eso y que se quiera destruir, es que me parece una cosa alucinante, porque no es más que vivir dignamente, todos, porque mi familia es de derechas, pero oye, a mí nunca me han impedido, son de derechas, no fascistas. Entonces jamás me han impedido que pensara lo que pensaba, empezando por mi madre, que era más del PP, bueno, de hecho era del AP, entonces parecía que la había fundado ella. Pero jamás me impidió, ni política ni religiosamente, que yo hiciera lo que pensaba y lo que creía. Nunca lo tuve que ocultar, ¿no? Pero eso no era lo normal en todas las casas. También es cierto que vivisteis una serie de... En todo este fervor que fue la transición y todo este progreso en libertades, vivisteis como, aparte de todo lo que mencionas de las manifestaciones de Fuerza Nueva y demás, también un momento tan aciago como fue el 23F. ¿Cómo lo recuerdas? Bueno. Fíjate, es que te voy a contar lo del 23F. Mira, se me están poniendo los pelos de punta de los brazos. Y el 23F a mí me pilló trabajando en el cuartel general del aire. ¿Tú sabes lo que es eso? Ya, sí, en la base aérea que había en Madrid. Claro, yo estaba en la facultad acabando la carrera. De repente entró alguien, hay un golpe de estado en el Congreso. Bueno, desalojamos el aula, vamos, en 2 minutos se había vaciado la facultad, que entonces no existía el edificio que hay ahora detrás. Y se desalojó un coche, porque nos metimos en los que tenían coche, todos en coche, para salir de allí, pues me acercó a Moncloa, cogí el metro, estaba ya casada, y estaba mi ex en la puerta de casa, esperando a ver por dónde venía, porque claro, entonces no había móviles para ver por dónde venía. Y bueno, pasamos toda la noche en blanco, hasta que salió el rey, el emérito, a decir que eso se acababa y tal. Y al día siguiente él me acompañó, porque yo vivía entonces en Viriato, que bajaba andando a Moncloa, la calle Viriato, esquina Bravo Murillo, no sé si te sitúas. Conozco, pero sí. Donde están los cines Verdi. Ah, vale, sí. Y la casa de la esquina. Y entonces me acompañó. Bueno, yo recuerdo que entré allí, él no entró, entré yo solita. Un silencio. Nadie decía ni pío, porque claro, no sabía. Pero es que entre medias, mi ex es socialista como yo, pero el hermano de mi ex, que ha fallecido el año pasado, pobriño, era del Partido Comunista, formaba parte de la ejecutiva del Partido Comunista. Y tú sabes el miedo que pasamos. Mi ex, la mujer de mi cuñado y 2 amigos y yo, rompiendo mundos obreros por la calle, ¿sabes? Por Lope de Hoyos, por Fuencarral, cada uno dispersos, y nunca supimos, ni nunca lo dijo, porque lo desapareció de Madrid, porque los del Partido Comunista que tenían algún cargo, no sabemos, nunca dijo si estuvo en un piso franco, si lo sacaron de España, pero tú sabes el miedo, rompiendo mundos obreros y tirándolo a las papeleras. Pues claro, esas cosas es que no se olvidan nunca. Sí, en las sedes del Partido Socialista yo he oído que se quemaron carnés y fichas de registros para que no los encontraran.
Sí, sí, se quemó. Bueno, no te quemabas tú las huellas digitales, pues porque te daba, porque quema. Pero es que, ya te digo, yo personalmente he roto, porque como él vivía en Lope de Hoyos, detrás de Lope de Hoyos, mi ex y yo por calle Lope de Hoyos arriba y los laterales, cada uno en una acera. ¿Tú sabes qué terror? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? No te cuento la mujer de mi cuñado, claro, que no, él se marchó, le llamaron, no, no le llamaron, ellos los que eran de la ejecutiva tenían unas consignas, me imagino, que si pasaba algo, dónde ir, me imagino, no lo sé, pero claro, es que eso fue una cosa terrorífica. Y cuando fue al día siguiente la manifestación, al día siguiente o a los 2 días la manifestación, esa manifestación no la ha habido nunca en España. Nunca, nunca. Nos hubiéramos dejado atropellar por los tanques si los hubiera habido. Es que fue es que después de tanta lucha, de acuerdo, yo era muy joven, te puedo decir, todo era ilusiones de juventud, pero allí había gente de todas las edades. Gente de todas las edades y gente que lo había pasado muy mal, porque después de la guerra la refriega con los que se quedaron aquí fue bastante fuerte, ¿no? Y entonces por eso te da pena ahora ver cosas que pasan y digo, seréis lelos, que yo sigo siendo igual de izquierdas como toda la vida, pero joroba, que lo hemos pasado muy mal, y que se podía haber ido todo al traste, ¿no? Y eso lo vivimos toda España y en Madrid en particular. Y has hablado de ¿cómo decirlo? Cómo se actuaba en la clandestinidad, cómo ibais a, por ejemplo, la revolución de los claveles en Portugal, cómo ibais a comprar libros en Francia. Pero ahí sí que me parece interesante, por ejemplo, qué visión teníais de los países que pertenecían al bloque del Este, a lo que era literalmente Bueno, como otra parte del mundo que era desconocida, al menos para el claro, oeste. había mucha confusión viéndolo desde los ojos de ahora, ¿no? Porque claro, España era la dictadura, Portugal con Salazar era la dictadura, y entonces tú te agarrabas a lo que te agarrabas, a lo que había, que era el bloque del Este. Hombre, yo hablaba al bloque del Este y ahí te incluyo alemanes, ¿no? Como Rosa de Luxemburgo, que para mí era como mi madre. Vamos, me lo he leído todo y además, porque por supuesto andábamos todo el día de charlas, de conferencias y de debates. O sea, la lengua no se nos cayó, no sé por qué, pero que me río yo, por ejemplo, en mi época, el pub de Santa Bárbara, que no existe, que la calle Bárbara de Braganza, enfrente de la Duquesita, no la cervecería, que era un pub, pues allí te reunías a beber cubatas y luego estar hasta las 2 de la mañana chun, 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 disertando políticamente. Entonces, por ejemplo, todas las noticias que nos venían de los países del este es que no había la comunicación que hay ahora. Era lo que tú quisieras creer y casi todo era a nivel intelectual y de lectura, ¿entiendes? Porque claro, yo he leído a Marx, a Engels, me conocía la vida de Lenin como si también fuera mi padre, todo se idealizaba mucho, ¿entiendes? Pero tampoco creo que tuviéramos una visión real, porque no había la comunicación que hay ahora. Entonces era un idealismo de que era lo contrario de la dictadura de aquí, ¿entiendes? Pero sí, no creo que tuviéramos visto por mí desde ahora, la visión real de lo que eran los países del este, ¿no? Y entonces, por ejemplo, además, te choca mucho. Yo hice un viaje a Moscú, solo a Moscú, muchos años después.
Claro, llevábamos, ¿En qué años? ¿En claro, los eso no, 90, supongo? O... sí, más o Ujú. menos. Y entonces hice un viaje a Moscú y teníamos pegado a un vigilante. O sea, no podías desviarte de un recorrido porque enseguida, y claro, eso jamás lo hubiéramos pensado que podía ocurrir en en la época de la transición, ¿no? Todo era idealizado y al mismo tiempo emocionante, porque claro, vivías cosas cuando yo nunca he sido comunista, ni de las cocos, no he sido ni de comisiones ni comunista, pero ver entrar en el Congreso a Alberti y oye, ahora se me ha olvidado, ya, ¿cómo se La llamaba? pasionaria. Hoy por Dios se me había borrado de la mente, ya la pasionaria, eso no tiene nombre. Yo, que no soy comunista, fue una emoción tremenda, porque era conseguir cómo se podía de nuevo renovar la democracia. Entonces, aquella entrada que bajó del brazo de Alberti con aquel traje, no sé si lo has visto, que No. llevaba un traje vaquero de trozos azul, vaqueros. Hoy pues búscate la foto. De bajando las escaleras del Congreso, Alberti la pasionaria, y además Alberti, como era un genio intelectual, claro, un artista, se permitía, porque la pasionaria iba vestida de pasionaria, vamos, como siempre, pero Alberti llevaba como una chaqueta vaquera azul, bueno, una cosa, pero es una foto y sobre todo para mí fue el culmen de que había acabado la dictadura. Fue el culmen que había, y no nos olvidemos de Carrillo. Y fíjate que no soy de Adolfo Suárez, pero que tuviera los huevos de legalizar el Partido Comunista, pues claro, es que era toda una sucesión, ¿sabes?, de cosas tremendas. Lo mismo que tremendo era cuando entró Tejero en el Congreso y que de aquello, o sea, como aquella violencia, y que ver de repente que todo eso se iba a la mierda directamente, no tiene otro nombre, ¿no? Y volvíamos a las cárceles y volvíamos a... Es que tú date cuenta que en esa época los homosexuales estaban declarados vagos y maleantes y se les llevaba a la cárcel. Y lo que les pasaría en la cárcel, claro, que eso no lo sabemos. Las mujeres no eran... Cuando yo me casé, las mujeres, que yo recuerdo, fuimos mi ex y yo a abrir una cuenta corriente conjunta, porque entonces no se hacía separación de bienes, lo hacías conjunto todo, ¿no? Bienes gananciales. Y yo me acuerdo que de inicio el señor, que mi ex se llama Mariano, siempre decía, no hagas pasar vergüenza, porque se le ocurrió al del banco, dijimos que indistintamente los dos nombres, y dijo, no es mejor que sea él, se le ocurrió decir, no será mejor, ya se podía hacer, por supuesto, que sea su marido el titular de la cuenta y usted autorizada. Bueno, como si me hubieran pisado el rabo. Me puse como una... Pero eso seguía funcionando. No era real porque la ley estaba ya cambiada, pero en la mente de un montón de gente, ¿qué es eso que una mujer tuviera el mismo poder en una cuenta corriente que su marido? Pudiera coger y sacar dinero así alegremente. Eso te O iba a preguntar vaciarla. también que... ¿Eh? Eso te iba a preguntar también que... ¿qué diferencias encuentras un poco entre la sociedad española de lo que son los 80, los 90 y lo que es la España de ahora? O sea, ¿qué cambios crees que tienen? A ese nivel de papeles, digamos, ninguno, porque todas las leyes tú puedes antes, por lo visto, no me pillo a mí porque soy mayor, pero no tanto. Antes, si querías hacer las oposiciones, tenías que tener la autorización
de tu padre o tu madre, no lo podías hacer. Para empezar, la mayoría de edad era a los 25 años, no a los 18. Era a los 21, pero para las cosas de papeles a los 25. Por ejemplo, viajar. Yo viajé a Roma con 2 amigas y mi madre me tuvo que firmar una autorización y tenía 21 años, pero hasta los 25 no se podía hacer ese tipo de cosas. Todo lo que es de papeleo y social, tienes todos los derechos del mundo que no tenías antes, por supuesto. Pues eso que te digo de las... bueno, eso ya cuando murió Franco se fue quitando, pero no mentalmente, no mentalmente. Y entonces eso, una mujer hoy día... Bueno, aparte de las leyes de la defensa de la maternidad de las mujeres, las casas de acogida por el maltrato de mujeres, los homosexuales, como te he comentado antes, no sé qué más decirte, que no nos olvidemos, ahora que como nos están contagiando tantas cosas, los inmigrantes, que se nos han olvidado que nosotros hemos sido un país de inmigrantes y que además hemos tenido 8 siglos aquí a los árabes, gracias a Dios, si no nos faltaría mucha cultura y sobre todo limpieza, que se nos ha olvidado, que aquí todos tenemos algo de judíos, de árabes y cristianos, y de cristianos creo que lo que menos, y se nos ha olvidado todo, ¿no? Y entonces eso es un avance tremendo, ¿no? Y luego, por supuesto, los contratos de trabajo, que no es que esté del todo perfeccionado, pero ya no hay esas explotaciones que había, y se las hay, que de vez en cuando sale. Ayer venía en el periódico, yo estoy suscrita al País, pues yo tengo un vicio que es de mi casa. Mi madre leía el ABC y yo el País, pero por la mañana lo primero que se hace es leer el periódico, ¿sabes? Y pues hace 2 días o así, me parece que no era en Andalucía, bueno, es igual, en qué provincia, que habían puesto una multa y detenido a uno que tenía, pues a unos horticultores y tal, inmigrantes, pues eso, lo típico, en una habitación 40, insalubres y tal. Bueno, eso está controlado, ¿no? Aunque siga habiendo, porque siempre hay el listo que dice a mí no me pillan. Pero vamos, todas esas cosas, ¿no? Y entonces es lo que a mí más me espanta con este resurgimiento, no de la derecha, que la derecha tiene derecho a existir, faltaría más, sino de la extrema derecha y su violencia. Ayer estuve en una charla, no, ayer no, antes, el jueves, estuve en unas charlas sobre el envejecimiento activo en la sala de PSOE en Madrid, ahí en Buen Suceso. Y entonces fui con 2 compañeras y tuvimos que dar la vuelta por abajo por Rosales para coger el 21 y volver al barrio, porque estaban como locos todavía en Ferraz. Pero bueno, o sea, es que no he visto cosa más imbécil. Encima con el frío que hacía, anda ya que cojan una gripe. Pero no es eso, o sea, esa violencia de que si tienen un palo y pasas por allí, te dan. De hecho, a mí, cuando hemos estado, que es que anda bemoles, me tengo que controlar, es que yo soy muy mal hablada y no quiero decirte palabrotas. Anda bemoles que hemos estado un mes las agrupaciones de Madrid cerradas, que no sé si te la habrá... yo tenía una charla sobre inteligencia artificial con Iván, el diputado europeo y tal, y se tuvo que suspender. Hombre, ¿cómo es posible eso? Y que a mí una vez
se me llevaba una chapa pequeña del PSOE, porque cuando hacemos repartos y eso, pues me pongo pues la cinta, la chapa, todas esas cosas. Se me olvidó quitármela tal y en Pueblo Nuevo me empujaron, me tiraron al suelo. ¿Tú sabes el miedo que te entra? Ya. Te entra un miedo atroz. Dice, pues bueno, él se asustó, el que me empujó, porque no esperaba que me cayera al suelo, pero como no esperaba que me empujaran, no vas conteniendo el cuerpo, ¿no? Y entonces, porque llevas una chapa que pone PSOE. Y yo estoy muy indignada conmigo misma, porque yo llevaba del bolso la cintita roja que es la pulserita. La llevaba, pues cuando ha habido todo el mes este que hemos estado cerradas, me avergüenza decirlo, pero me lo he quitado del bolso. Hombre, eso no hay derecho, ¿no? Eso no hay derecho. Y eso en la transición no pasaba. Te estoy hablando de... porque la transición fue larguita, ¿sabes? Sí, sí. Eso no pasaba. Te podían llamar facha, puta, en fin, roja de mierda, que ahora me encanta a mí que volver a ser roja de mierda, porque pasé de ser roja de mierda a ser socialista y ahora volvemos a ser rojos de mierda. Pero vamos, nosotros nunca hemos sido violentas diciendo facha, si te mueras, no sé qué. No. Y la transición fue agradable, faltando muchas cosas, porque fue muy ilusionante. Muy ilusionante. Pero además para gente como yo, porque yo nunca, en mi casa, nunca se pasó hambre. Yo no he tenido ningún familiar detenido. Quiero decir que no tuve represión directa, pero vivías en el mundo y lo veías y lo conocías. Y entonces fue mucha ilusión. Iba a decir que, bueno, es más bien una pregunta directa que si tú estuviste en España durante la crisis del 2008, Sí. ¿cómo la viviste y si crees que afectó mucho a la política que tenemos ahora, por así decirlo, el espectro? Exactamente con respecto a qué. Con respecto un poco a, por ejemplo, las formas o, por ejemplo, la clase política que ha heredado la crisis del 2008, por así decirlo. Por ejemplo, pasa una cosa con la crisis del 2008 y la de ahora. La derecha se cree que solo que el país es suyo, ¿no? El país es suyo y entonces tienen que mandar y entonces son capaces de dinamitar lo que sea. Y en el 2008 nosotros había momentos que fuimos un poco blandos, o sea, yo no sé, también pasa una cosa, yo no sé qué pasa por el poder, que el que lo tiene, pero aunque sea, yo qué sé, sí, fíjate, cuando me divorcié y me vine a la casa donde vivo, que la acababa de heredar de mi madre, aquí en el barrio La Concepción, pues claro, el primero que llega cuando la junta de vecinos y tal, pues me tocó ser presidenta. Y el anterior señor que estaba, que una buena gente y tal, me dijo, si quieres, te estoy hablando de una casa, no sé si conoces el barrio La Concepción. No. Que tienen 4 plantas solo. O sea que en mi casa somos, contando los sótanos, 11 vecinos. Me dijo que si me quería me daba la dirección de un sitio para hacerme las tarjetas de visitas donde ponía presidenta. Joder. Quiero decir, la gente se vuelve loca por el poder, por ser presidente de la comunidad, sí. Que es que te pegas un tiro solo pensar en serlo. ¿Entiendes? Y entonces, y luego yo creo que nosotros con la crisis, el Partido Socialista, por ejemplo, cuando Felipe González perdió el gobierno, hubo mucho miedo en tener mano dura. Si había cosas que estaban mal hechas, había que resolver. Si el hermano de Alfonso Guerra
tenía más cara cuando lo del despacho en Sevilla, en la presidencia de Sevilla tenía un despacho y hacía y deshacía aquellos desmanes, pues se le pone mirando para Albacete. Todos en nuestras familias, en nuestras casas y en todos los sitios nos sale alguien rana. O tienes un hermano que es un sinvergüenza, pues es un sinvergüenza. Y entonces eso nos perjudicó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ahí trepó la derecha y dijo, esta es la mía, ¿no? Porque es que lo de la derecha, el problema que tiene, que todo es suyo, es el problema que tiene, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Felipe González fue muy débil, muy débil. ¿Y tú a nivel personal cómo viviste la crisis? O sea, ¿cómo... Pues yo a nivel personal, como soy una pringá, a nivel personal mío, lo viví con mucha desilusión. Lo que pasa que yo soy de esas... Bueno, de hecho alguna vez me han llamado de Ferraz, a mí y a otros más, no es que me hayan a mí llamado solo por tener ciencia infusa, pero digamos los puros y limpios de corazón, vamos, que no son sospechosos de nada. Y que no nos entusiasma ninguna silla y cosas de esas, porque eso pasa en todos los lados, ¿eh? Y entonces lo viví con mucha desilusión, pero con mucho tesón. Porque claro, había gente que de repente decía, iba a la agrupación que no estaba entonces donde era, y decía que me quiero borrar. Porque lo mismo que cuando ganamos por primera vez las elecciones dijeron que es de lo mío, pues gente cuando las cosas empezaron a ir mal, que se querían borrar. Y entonces, ¿qué pasa? El militante de a pie, que no soy yo la única, gracias a Dios, y los que somos socialistas de pro, pase lo que pase, incluso aunque pase, oye, que yo he ido a esa manifestación ahí en la universitaria donde está el jardín botánico, en la universitaria, a gritar OTAN no, ¿entiendes? Sí. O sea, bueno, te tragas muchos sapos. Te tragas muchos sapos, te trapas muchos sapos, porque por encima de todo está el partido, pero nos hemos tragado cada cosa, que aquella manifestación fue, hombre, no te voy a decir como el 23F, pero es que vino gente de toda España para decir OTAN no, incluida yo. ¿Entiendes? Es que luego te llevas, por ejemplo, ver ahora a dirigentes actuales socialistas, que es que mejor, que malo envejece la gente. Yo no sé por qué no, falta de lealtad increíble. Es que a mí, en la Plaza Mayor, casi me parten un brazo para que Ramón Tamames me firmara un libro. ¿Entiendes? Sí, sí. Y volví a casa. ¿De dónde vienes? Decía mi madre. ¿Dónde vienes? Es que vengo corriendo. Le decía, hija, ¿por qué corres? Porque venía desmochado. Y, en fin, o sea, mucha desilusión personal. Pero jamás, en mi caso, y en este caso te hablo solo de mí, dudé en que había que ser leal al Partido Socialista y que con el Partido Socialista se viviría mejor. Eso siempre. Pero muchas veces yo he votado en algunas elecciones, porque yo sobre todo, aparte de socialista, sobre todo siempre he estado en la política municipal. De una manera u otra es con lo que más he trabajado, porque es mi ciudad, es donde vivo y es donde me muevo y donde quiero conseguir las mejores cosas. Sobre todo a ver si consigo que aparte de las macetas de mis ventanas quede algún árbol. Pero vamos, todo eso en la política municipal. Pero claro, echas la vista atrás en el partido, cuando llevas tantos años en el partido, y yo he votado algunas elecciones municipales con el dedo en la nariz, pero no he dejado esa manía que tenemos los de izquierdas, que las abstenciones son de izquierdas, te cabreas y dices, hola, pues no voto. No, hijo, hay que ir a votar.
hay que ir a votar, luego a ver cómo arreglamos el asunto. Y ya te digo, yo he votado en algunas elecciones con el dedo en la nariz. Decir, anda, que luego me ha demostrado, porque como llevo tantos años en el partido, Sí, has visto mucho. yo conozco a mucha gente. Mucha gente que luego han sido ministros y de todo, ¿no? Y me he Y encontrado te iba a con preguntar, gente. Dime. ¿crees que perdimos algo durante la crisis del 2008? Porque al final sí que es verdad que se tiene la imagen de que, eso, antes de la crisis España estaba en un momento de crecimiento, de prosperidad, de que todo iba a ir bien, y de repente llegó este mazazo. Y si crees que salimos de una manera un poco distinta, en general, en conjunto, a la hora de visualizar las cosas después de la crisis. No sé si me he explicado bien. Sí, yo creo, nosotros somos, hubo un momento malo, pero siempre hay esperanza. Yo es que soy muy positiva y mira que me cabreo como una mona con el partido, me refiero, y digo de todo, no fuera. Pues con quien, pues puedo con alguien en la casa del pueblo. Por ejemplo, a veces ha venido algún concejal del ayuntamiento y tal, y hasta se ha enfadado conmigo. Bueno, va, si no puedo decir lo que pienso en la casa del pueblo, pues ¿dónde lo voy a decir, no? Porque como pienso que Madrid está abandonada completamente, porque al partido no le interesa, eso estoy convencida, eso es otra cosa, ¿no? Pero de la crisis del 2008 salimos reforzados, bueno, reforzados no salimos, no, pero que fuimos poquito a poco escalando esperanza de nuevo. Pero no podemos estar todo el día escalando esperanza. Ahora, yo no sé si has ido tú a algún meeting del Partido Socialista. No, la verdad es que no he tenido ocasión. Pues si tienes ocasión alguna vez, que te venga cerca de casa y que, en fin, y que sea en un sitio habitable, porque tienen la manía de hacer los mítines en Vitigudinota abajo, ¿sabes? Sí. Que complicado. Porque ves, últimamente, por ejemplo, bueno, yo de repente me he vuelto a enamorar, salvando las distancias, ya son soles, de Zapatero. O sea, hay unas ganas y una fuerza tremendo. Hay que limar las cosas que pasó en el 2008, que en vez de hacer las cosas aturdidamente y obligados por otras cosas, que eso es otro cantar que le vamos a hacer, que no es lo mismo gobernar que estar en la posición, no es lo mismo. Cuando estás en la exposición puedes tener, si quieres, boca chancla. Cuando gobiernas no, tienes que tragar muchos sapos. Pero ahora, y entonces, y en el 2008 salimos, yo sí estuve en el reparto, como este año pasado, 2 elecciones, es que vamos a chiflar ya. Yo a Bolaños, que vino a una de los repartos y tal, y le dije, digo, vamos a ver, ¿sois conscientes de lo buenos que somos los militantes socialistas? Porque yo creo que a veces el partido no se da cuenta, y el partido sale adelante, y en el 2008, gracias a los militantes socialistas que nos plantamos ahí a sacar todo esto adelante. Digo, los militantes socialistas de a pie, aunque como en mi caso en aquel momento iba a ser vocal de la Junta de Distrito, pero eso es lo más bajo en la política, eso no es nada, ¿entiendes? Era el militante de a pie el que lucha y refuerza y siempre sigue creyendo en que esto pueda ser mejor, aunque muchas veces te dan una pata en la boca, que no vamos a decir que son divinos de la muerte, no, pero bueno, tenemos esperanza. Pero ¿crees que todo esta esperanza de la que has hablado se aplica únicamente a lo que era la gente del PSOE, o también se aplica un poco a la sociedad en su conjunto que vivió la crisis? No, la sociedad en su conjunto
se fuma un pie. Uno de los problemas que hay que de la sociedad en general, sea de donde sea, porque todos somos ciudadanos y cada uno tiene derecho a pensar como quiera, mientras no sea violento, es lo único que no admito. Lo demás, cualquier cosa así, se fuma un puro. No le interesa, no le importa. Y eso, yo que me chupo todas las elecciones, que estoy encargada de un colegio, el Colegio de la Concepción, ahí donde el polideportivo lo ves. En estas, es que le importa un pimiento. Si los que más iban a votar eran los jóvenes y cogían la papeleta de Vox. Eso lo he visto yo, porque me chupo de 8 de la mañana que estás allí, aunque se abren los colegios a las 9, nosotros vamos antes para ver que todo está bien, que no hay ningún problema y todas esas cosas, mientras se forman las mesas. A la gente le importa 3 pimientos. Le importa 3 pimientos la política en general. Por eso tiene cabida la violencia, los extremismos, todas esas cosas. Es que lo que es indignante que se haya conseguido acabar con ETA, que eso, hemos vivido el terrorismo de ETA, tú porque no lo has pillado, era terrorífico. Es que había semanas que mataban 2 y 3 personas. Y eso se acabó gracias a Rubalcaba y al Partido Socialista. Y en la época de Zapatero, que bueno, te decía antes que no te lo acabo de decir, si puedes ir a algún mitin, como algún mitin importante ahora, siempre va Zapatero, de verdad. Es maravilloso la fuerza que nos da o que da a la gente en general. Pero claro, se lo da a los socialistas que va al mitin. Lo que a la gente no le importa, y a los jóvenes en particular, y a los de mediana edad y menos, el que les dejen tranquilo. Quieren su sueldo, su pensión, pero incluso con la pensión, a la gente con pensión, ahora que yo soy pensionista, que es que te están poniendo verde, por ejemplo, a Sánchez. Dice, no, pero mira que ha aumentado la pensión. Me da igual. Ellos solo les interesa su pensión, pero no es consciente que se la han subido y que las cosas están caras y que qué asco de política. Y de hecho, por ahí en las grandes... A la gente no le importa nada, nada. Y a los jóvenes menos. Y a los jóvenes menos. Y además la prueba es que yo no sé... ¿Tú a qué instituto vas? Yo al Ramiro de Maeztu. Ah, Ramiro de Maeztu. Buen sitio. Pero la prueba es que la gente, los jóvenes y los que para mí siguen siendo muy jóvenes, pues te digo, los de 30 años, o claro, que yo podía ser tu abuela, los de 30 años o 40, es gente sin ningún interés social. Además se ve, tú entras en un ascensor y dices, buenos días, no te contesta nadie. Si te pueden dar con la puerta, te dan con la puerta en las narices. No hay interés de unos con otros. Y por supuesto un nivel de cultura bastante bajo. Bastante bajo. Y ahí nos metíamos en los medios de comunicación, el daño que hace, la inteligencia artificial, pero eso es otra carrera. Iba a decir que, sabiendo el compromiso que tienes con la vida política, ¿cómo crees que percibes tú o en general tu generación, que al final es la que vivió la transición también como protagonista? ¿La generación de mi edad? Sí. ¿Cómo crees que percibís lo que es la Unión Europea o lo que es un poco Europa? Pues mira, me alegro mucho que me hagas esta pregunta. Gente no tiene... ya no hablamos de cultura, que eso tu madre lo sabe, me pongo trepando por las paredes. La gente no tiene conciencia, hablo de la gente en general, no la del partido, porque por ejemplo nosotros hemos hecho varias charlas de lo que es Europa. La gente no lo sabe.
La gente no sabe lo que son los fondos europeos. ¿Por qué nos lo dan a nosotros y a otros países? ¿Qué responsabilidad tienes porque te los den? Porque si no te los quitan. La gente desconoce exactamente lo que es la Unión Europea. Hablo de la gente en general, no solo del partido. De la gente en general no tiene ni idea de lo que es exactamente la Unión Europea, lo que hace y para qué sirve. Y lo malo no es que no lo sepa, es que no le importa. Nada. Y ahora el 9 de junio, que son las elecciones, si tenemos oportunidad ya hablaremos cuál va a ser la abstención. Porque a la gente es que no sabe lo que es Europa. Que sí, que es Francia, y te dicen Inglaterra, ni se han enterado mucha gente. Pero Inglaterra ya no es Gran Bretaña. Pues no le interesa la Unión Europea, ni qué países se pueden. Y si, por ejemplo, tú dices que Turquía o tal, o Ucrania, pues puede ser de la Unión Europea, bueno, o los moros, tal, o sea, no tienen ni idea de lo que es y para lo que vale, ni idea, y de los fondos europeos tan importantes que son para nosotros, y gracias a Pedro Sánchez, pero luego gracias a los demás que estuvieron de acuerdo, por supuesto, pero fue el que lo impulsó junto con Portugal. Vamos, no tienen ni idea, es que no tienen ni idea, y lo que te digo, lo peor es que no les importa nada, es que les da igual. Y iba a decir que si crees que tu generación ha cometido algún error en lo que se haría de la política que te gustaría que no se repitiera, y si cuáles. Hombre, siempre se puede. Volver atrás es absurdo, pero siempre se cometen errores, ¿no? Y el mayor error que cometimos nosotros en política y en general en la vida es verte sobrado. ¿Sabes lo que es, no? Sí. Verte sobrado. Que queda dicho, verte sobrado queda como feo, ¿no? Verte sobrado. El decir, lo puedo todo. Lo puedo todo y aquí se hace lo que yo diga. Que es la traducción en la época de la dictadura, cuando se decía, ¿y usted no sabe quién soy yo? Pues es la traducción de izquierdas. Pero es lo mismo. Y entonces se cometieron muchos desmanes. Muchos desmanes. ¿Te acuerdas de alguno en concreto? Pues hijo, en Andalucía, con los... o sea, es que eso es... Hubo muchos. Hubo varios, supongo, pero es que los de Andalucía se lo comieron todos. Aquello fue un desmán a manos llenas, y además que el desmán lo cometía Pepe Pérez. No sé, uno que de repente se sentía con poder y dejaba las cajas vacías. O por ejemplo cuando hubo ahora los desfalcos con las tarjetas Black, hablo en general, que ahí pillamos todos, sobre todo social, pero es que estaba también el jefe de los sindicatos de Asturias, que se autofirmaban los cheques, que es lo que te digo, que de repente es tremendo, gente que se ve con poder y que no tiene ninguna moral, por supuesto, ninguna. Además, perjudicando a sus propios compañeros, porque malos que roben todos, pero que te robe el jefe del sindicato, de las pensiones, del dinero de la caja. Es como si un juez es pederasta. Coime, ser pederasta es punible, pero si lo hace un juez, pues como peor, o un cura, como todos estos casos, cuando tienen niños a su cargo. O sea, eso es tremendo. Y yo creo que ese ha sido, por encima de todo, el peor defecto que se ha tenido. Lo hago yo porque puedo. Y por último,
si te gustaría transmitir algo a aquellos que se planteen participar en la vida política en un futuro, yo que sé, por ejemplo, los que ahora están en las juventudes de los partidos o en general, las Y generaciones que van a venir. nosotros, aparte de, por supuesto, juventudes en los partidos, en todos, porque esto me imagino que muchas cosas es extrapolable a otros partidos y a nosotros en general, porque de eso incluso yo he protestado mucho, que el concejal Vinagre se agarró un cabreo conmigo, es cabreo, entiéndeme, Sí, sí, porque sí. como tal, información. No se informa a la militancia, al ciudadano, de las cosas. No se informa. Y el ciudadano no es imbécil. Tiene que saber. Y tiene que saber que se le cuida. No, es que ya te cuidará el partido. Partido que sea, ¿eh? No es que no. Tú tienes que saber... no sé, como a mí cuando era pequeña, que me castigaban, porque yo he sido muy traviesa, muy rebelde, una de las cosas que me decía mi madre es, ¿sabes por qué tienes el castigo, no? Pues eso, estás castigada. Es que no se informa de nada, no hay ningún tipo de información. Es que se hacen cosas y de repente salen como caídos del guindo las cosas. Eso no puede ser. Al ciudadano hay que informarle. Y desde luego, al militante en particular, sí. Especialmente. No pueden hacerse las cosas y mucho menos que te vengan, en el caso de Madrid, que es donde yo más me muevo, no, es que ha dicho el PSM, bueno, yo le sigo llamando PSM Madrid, que tal cosa, como pasa con las listas, no sé, te piden informes. No sé si te lo han dicho, pero en nuestra agrupación se trabaja mucho, piden un informe y nosotros lo hacemos, porque además tenemos la suerte que aparte de gente que sabe, gente que tiene interés en colaborar, se hacen informes, se hacen no sé qué, y a veces te dicen, se ha perdido, se mandan al partido, se manda al federal, se manda a la Comunidad de Madrid y ni puto caso. Pero aparte de, mira que no quería decir eso, pero aparte de que no te dicen nada, no te dicen ni siquiera gracias, pero es que estamos orientándolo en otra ocasión. Eso está muy mal. Eso es el gran defecto de siempre y ahora parece, yo diría que un poquito más. Y eso a mí me indigna bastante. Y asumo que también se tomarán decisiones sin avisar, ¿no? Desde arriba. Esas te vienen dadas por el artículo 33. De repente, no sé cómo decirte, que mañana a las 9 no sé dónde. Bueno, estoy hablando de una bobada, no de cosas importantes. Bueno, tendrás que avisar 2 días antes, por lo menos. No, toman bueno, y las decisiones con las listas y algunos temas cuando se hacen informes de los distritos. ¿Yo por qué me indigno? Porque nos piden cosas, nosotros se los damos y luego ni los leen. Y va todo hecho, bien hecho y a tiempo. Que no tienen por qué quedárselo. Por supuesto, porque a lo mejor hay otro mejor o que es más interesante para un determinado interés. Pero no así por el artículo 33, no nos dan orden, te caen. Te caen. ¿Y esto por qué? La norma, en cierto sentido. Sí, bueno, pero es un sentido muy malo porque te cabreas mucho. No únicamente en el PSOE, pero en el resto de partidos en general. No, yo eso estoy convencida que es en el resto de partidos. Yo te hablo del PSOE porque es al partido que pertenezco, pero eso doy por hecho que es en todos los partidos. Vamos, ha puesto la mano, el pie y lo que haga falta. No, eso seguro. Eso, de ahí el peligro a la potestad de llegado aquí, ahora te vas a enterar, ¿sabes? Pues no,
Eso no puede ser. Porque además, los militantes no nos lo merecemos, del partido que sea. Y la sociedad en general menos. ¿Entiendes? Porque, oye, que todos los políticos viven gracias a nosotros, los ciudadanos. Así que, en fin, esa es la historia. Anda, que no dirás que no hablo. Bueno, no pasa nada, si al final no deja de ser una entrevista y cualquier cosa que nos cuentes será una buena aportación. Bueno, pues eso. Ya hemos llegado al final, así que bueno, muchísimas gracias por haber participado. Gracias a Y ti. nada, espero, seguramente hagamos alguna segunda edición en algún momento, así que si te gustaría participar eres bienvenida. Yo no tengo ningún problema